La víspera de Navidad, mis padres me llevaron a tomar el último autobús de regreso a nuestro pueblo natal. Lloré a gritos pidiendo bajarnos, y mis padres no tuvieron más remedio que acceder. Esa misma noche, ese autobús sufrió un accidente. Mis padres quedaron estupefactos. 01. Tenía 3 años cuando me abandonaron con recuerdos vagos. Recuerdo que era invierno, mi madre, que nunca me trató bien, de repente me abrazó sonriendo y me preguntó si quería ir al parque temático. Estaba súper emocionada, así que salí con mi mamá. Incluso me compró una manzana acaramelada, algo sin precedentes, y me dijo que esperara en la entrada del parque mientras ella compraba los boletos. Esperé y esperé. Terminé la manzana acaramelada, anocheció, y mi madre nunca regresó. Era pleno invierno y tenía las extremidades entumecidas por el frío, llorando asustada y llamando a mi mamá entre sollozos. Mucha gente a mi alrededor señalaba en mi dirección, pero nadie me hablaba. Llorando a lágrima viva grité: «Mamá, ¿dónde estás? No volveré a comer manzanas acarameladas, nunca más iré al parque temático, por favor no me abandones». Pero no hubo respuesta. Es extraño decirlo, pero a mis 3 años de edad, yo ya presentía vagamente que mi madre no se había perdido, sino que me había abandonado. Porque mi madre realmente me odiaba, hasta el punto de despreciarme. Como ya tenían a mi hermana mayor y yo era otra hija, mi nacimiento destruyó el sueño de mi madre de tener un varón. Desde que nací, mi madre me trató como a una enemiga, golpeándome e insultándome sin motivo, y a menudo me prohibía comer. Me sentía completamente desamparada, parada en la calle sin saber qué hacer. Casi nunca tenía oportunidad de salir, así que no reconocía el camino a casa. Cuando ya lloraba con desesperación, una mujer con una gruesa chaqueta se acercó apresuradamente, se agachó para abrazarme y se quitó su abrigo para envolverme en él. El abrigo aún mantenía su calor corporal, era realmente cálido. Tenía la cara llena de mocos y lágrimas mientras me aferraba a ella, diciendo en voz baja: «Señora, mi mamá me ha abandonado». En ese momento mi madre adoptiva pensó que era cosa de niños diciendo tonterías. Indignada, me llevó a la comisaría donde, usando mi nombre, localizaron a mi madre biológica y fuimos directamente a su casa. ¿Cómo puede quedarse tan tranquila en casa cuando su hija está perdida? Mi madre adoptiva no pudo evitar enfadarse al ver a mi madre biológica abriendo la puerta con total tranquilidad. Mi madre, al verme por primera vez, frunció el ceño con fuerza y maldijo a mi madre adoptiva diciendo: «No te metas en lo que no te importa, ¿qué tiene que ver contigo?». Con esa frase mi madre adoptiva supo de inmediato que efectivamente me habían abandonado a propósito. Discutió un poco con mi madre, pero ella se negó en redondo a devolverme, así que enfadada, soltó de golpe: «Si no quieres a un niño tan bueno, yo me lo quedo», dijo antes de llevarme en sus brazos. Sin embargo, en ese momento ella apenas tenía 20 años, ya tenía un hijo biológico en casa y al llevarme consigo, su corazón latía con fuerza, temiendo que mi padrastro no estuviera de acuerdo. Mi padre adoptivo al principio se sorprendió, pero en cuanto me vio, se ablandó el corazón. Me llevó junto a la chimenea y me dio agua caliente. «Con lo pequeñito que es este niño, ¿cómo es posible que tenga tantas llagas por el frío en las manos? Realmente es una tragedia». Bajó la cabeza y reflexionó durante un largo rato para finalmente suspirar y decir: «Ya que lo he traído, no puedo volver a abandonarlo. Déjame pensar en algo, tendré que tramitar los papeles de adopción formalmente». Como deseaban un hijo varón, mi madre biológica no me registró al nacer durante 3 años. Así que mi padre adoptivo agotó sus ahorros y pidió prestado dinero adicional a mi abuela para cubrir los costos legales. Finalmente me convertí oficialmente en uno más de la familia. Originalmente me llamaba Jane Wilson. Mi padre biológico era Frank Wilson y mi madre biológica, Brenda Wilson. Luego tuve un nuevo nombre, Chloe Miller, porque mis padres deseaban que viviera en paz. El proceso de integración en la nueva familia fue fluido, ya que en esta vida no tenían nietas, solo nietos varones. Contra todo pronóstico, los abuelos me tomaron mucho cariño, especialmente la abuela, quien decía que mi rostro redondo auguraba buena fortuna y me consentía mucho. Mi hermano Ethan también me adoraba. Siempre había querido una hermana menor y aunque apenas era un poco mayor que yo, actuaba como un adulto mimándome constantemente. En mi nuevo hogar, probé por primera vez una pierna de pavó, me puse ropa nueva y también fui a Disneylandia. Pero el pueblo era demasiado pequeño, y aunque mis padres adoptivos intentaron evitar que me encontrara con mis padres biológicos, a los 4 años terminé viéndolos. Fue la víspera de Navidad del segundo año, cuando mis padres nos llevaron a mí y a mi hermano mayor, cargados con paquetes, para tomar el autobús a la aldea donde pasaríamos las fiestas. En aquel entonces los autobuses de larga distancia no entraban a las aldeas, se detenían en un punto central del pueblo y uno tenía que buscar su propio modo de llegar a casa. Por una extraña coincidencia, mi familia y mis padres biológicos compramos boletos para el mismo tren. Brenda me reconoció de inmediato y se apartó con desdén, como si llevara algo sucio encima. Mi madre también reconoció a Brenda, su rostro se nubló y me llevó en brazos hacia otro lado. Mi padre también reaccionó como ante una amenaza,
temiendo que la familia de Brenda intentara reclamarme. Brenda no pudo evitar burlarse al ver sus expresiones tensas. ¿Qué pasa? Una chica se ha convertido en un tesoro, miren cómo se asustan. Tranquilos, ya tengo un hijo. Si les gusta esta desgraciada, quédensela. Mientras hablaba, acariciaba suavemente su vientre ligeramente abultado, sonriendo radiante. En aquel entonces era muy pequeño, apenas la recordaba y no entendía lo que decía. La expresión de mi madre se ensombreció al instante, me abrazó y estaba a punto de replicar, pero mi hermano fue más rápido. Como un becerro embravecido, arremetió furioso hacia Brenda. Mi hermana no es una maldición, mala mujer. Mi padre rápidamente lo detuvo y, lanzando una mirada a Brenda, dijo, ya tenemos un hijo, no lo necesitamos. Nuestra Chloe está perfecta. Más bien, tú deberías tener cuidado, no vayas a dar a luz una verdadera maldición. Las palabras de mi padre también fueron cortantes. Frank, al ver que el hijo que tanto anhelaba era insultado, se levantó de inmediato para pelearse con él. Sin embargo, en ese momento sentí una repentina angustia inexplicable y rompí a llorar desconsoladamente. Entre sollozos balbuceé, mamá, me siento mal, quiero bajarme del auto. Mi madre, aterrada, me revisó de pies a cabeza. Chloe, ¿qué te duele? ¿Es el estómago? Con lágrimas en los ojos respondí, no lo sé, solo me siento muy mal. Mamá, ¿podemos no tomar este auto? No quiero viajar. Solo quedaba este autobús navideño, de lo contrario mi madre no habría aguantado la ira y subido al mismo vehículo que Brenda. Pero mis padres no vacilaron en absoluto, me tomaron en brazos y bajaron del autobús. Detrás de nosotros Brenda se rió a carcajadas. Este era el último autobús. Ya les dije que era un mal presagio, una calamidad. Con tantos problemas, cuidado no se lleve toda su buena suerte. Mi madre ni siquiera tuvo ánimos para responderle. Pálida como un fantasma, se apresuró a llevarme al hospital. Sin embargo, en cuanto bajé del coche ya me sentí mejor. Mis padres, aún preocupados, me llevaron a hacerme un chequeo. El médico dijo que estaba muy fuerte y que no tenía nada malo, solo entonces se quedaron tranquilos. Al salir del hospital ya no teníamos coche, así que mis padres nos llevaron a mí y a mi hermano de vuelta a casa. Los 4 pasamos juntos un festival, llamaron desde una cabina telefónica pública a nuestro pueblo natal para explicar la situación a mis abuelos y decirles que volveríamos a primera hora de la mañana siguiente. Mis abuelos no se enfadaron, solo nos pidieron que tuviéramos cuidado en el camino. Pero a la mañana siguiente, nada más llegar a la estación, notamos que el ambiente estaba extrañamente tenso. El conductor tenía una expresión sombría en el rostro. Normalmente estos conductores solían ser bastante descuidados, pues habían recorrido las rutas al menos 1000 veces, si no más, y ya las conocían de memoria. En aquella época las regulaciones eran más relajadas, e incluso algunos conductores bebían un poco mientras manejaban. Sin embargo, esta vez el conductor iba erguido y serio, con una expresión muy solemne. Mi madre, intrigada, le preguntó en secreto al cobrador, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo? El cobrador, que también era cotilla, bajó la voz y le dijo a mi madre, hola, fue justo el tren de anoche que estuvo perfecto todo el día sin ningún problema, pero al final ese último viaje descarriló y cayó directo al barranco. Caramba, en ese momento mi madre rompió a sudar frío al instante, hasta mi padre se incorporó de pronto en su asiento. El revisor continuó vendiendo boletos, pero mis padres ya no estaban tranquilos. Mi padre se secó el sudor de la frente y dijo con voz temblorosa, ¿ese último viaje no sería precisamente el que tomamos ayer? El rostro de mi madre también palideció. Ese mismo auto, Dios mío, si no fuera porque Chloe se sintió mal, nosotros hubiéramos. Me abrazó con fuerza, como si buscara en mí algo de consuelo. Nuestra Chloe es una verdadera bendición, nos salvó la vida a mamá y papá. Mi padre me arrebató de sus brazos para abrazarme él mismo, claro que sí. Y Brenda diciendo que era una mala suerte. Ya lo dije ayer, el verdadero gafe es el que lleva en su vientre. Al volver a mi pueblo natal, mis abuelos no paraban de abrazarme y repetir tesoro de mi corazón, expresando su alivio. No tenéis idea, ayer murieron varias personas en ese autobús, el conductor falleció en el acto. Nuestra Chloe os salvó a los 2, qué suerte ha tenido. Tenéis que tratarla muy bien. Mi madre sonrió y dijo, mamá, ¿cómo dices eso? Como si fuéramos a maltratar a nuestra propia hija. Ah, por cierto, ¿qué tal les fue a los Wilson? Ellos también iban en ese autobús ayer. ¿Los Wilson? Mi abuelo frunció el ceño. Qué suerte tuvo ese tipo, no se murió. Mi abuela no pudo evitar interrumpir. Aunque no murió, quedó lisiado. Al parecer se rompió la pierna y aquí no podían tratarla. El médico dijo que había que amputársela. Anoche lo llevaron de urgencia al hospital grande de la capital del estado. En cuanto a su esposa, mi abuela me echó un vistazo y al verme jugando feliz con mi hermano y los pollitos del patio, sin prestar ninguna atención a la conversación, bajó la voz. Perdió al bebé, dicen que era un niño, ya estaba completamente formado. Ay, Dios mío, el pobre hombre lloraba desconsolado, hasta se desmayó del dolor. Mi padre no pudo evitar regodearse, bien merecido. Decían que nuestra Chloe era un mal presagio. He oído que Fran renunció a su trabajo en el gobierno para intentar tener un hijo varón, y ahora se ha quedado sin trabajo, sin hijo y todo se le ha ido al traste. Mi madre le dio un golpecito, no te rías.
pero no pudo evitar maldecir: ella también se lo merecen. ¿Quién les mandó insultar a nuestra Chloe? Yo no sabía nada de todo esto, mis padres no me lo contaron. Esta fue la primera vez que mostré lo que parecía ser una suerte inusual, mis padres no le prestaron atención en ese momento, pensaron que era coincidencia. Fue una serie de eventos posteriores lo que confirmó mi suerte extraordinaria. Más tarde mis padres estuvieron convencidos de que realmente era el pequeño amuleto de la familia. 02 Después de salir ilesos de esta vez, el desarrollo de mi familia fue cada vez más favorable. Mis padres se asociaron con amigos para hacer negocios justo cuando la economía estaba especialmente buena en esos años, y no pasó mucho tiempo antes de que establecieran su propia empresa. Las condiciones económicas de mi familia también mejoraron. Para entonces ya estaba en la escuela primaria y todos los días, después de clases, iba a jugar a la empresa de mi papá. Pero ese día, cuando llegué, los tíos y tías que normalmente charlaban y se reían conmigo tenían expresiones bastante serias. Mis padres salieron apresuradamente de la oficina y mi mamá se agachó frente a mí diciendo: «Chloe, ¿qué tal si hoy la hermana Jessica te lleva a casa? Mamá y papá tenemos unos asuntos que atender fuera». Miré a mi alrededor y fruncí el ceño. A donde vayan, yo también quiero ir. En ese momento no lo pensé mucho, tampoco sabría describir qué sentía, pero tenía muchas ganas de seguirlos. Siempre he sido bastante obediente, así que cuando mamá me oyó decir eso, se quedó un poco desconcertada, pero igual intentó persuadirme. «Mamá y papá tienen que hacer algo muy importante, Chloe, sé buena, ¿de acuerdo?». Bajé la cabeza sin decir nada, resistiendo en silencio. A mi lado, mi padre dijo con impaciencia: «No hay tiempo, si Chloe quiere ir que venga con nosotros». «Pero Chloe, cuando lleguemos no puedes hacer berrinches, ¿entiendes? Debes portarte bien». Asentí con la cabeza y subí al coche con ellos, rebosante de alegría. Más tarde supe que en ese momento el negocio familiar pasaba por su etapa más crítica. Mis padres iban a negociar un pedido sumamente importante. Si lograban cerrar el trato, la empresa daría un salto en su escala, pero si fallaban, la cadena de financiamiento probablemente colapsaría. Esta orden no era cuestión de vida o muerte, pero sí extremadamente importante, por eso mis padres estaban tan preocupados. Llegamos a la entrada de un edificio muy alto. Mis padres entraron primero, mientras yo seguía detrás con la secretaria Jessica. Al cruzar la puerta, los tres nos quedamos boquiabiertos. En el vestíbulo había varias personas, y al frente estaban nada menos que Frank Wilson y Brenda Wilson. Vaya coincidencia desafortunada. Después del accidente automovilístico de años atrás, esta pareja había logrado sobrevivir por los pelos, aunque quedaron bastante lastimados. La pierna de Frank pasó por varios hospitales, pero no pudieron salvarla. Después de sufrir un día y una noche entera, finalmente le amputaron la extremidad. Eso no fue lo peor. Lo más terrible fue que al caer, también se lesionó partes vitales. Los médicos dijeron que sería muy difícil que tuviera hijos en el futuro. Esta pareja realmente demuestra que cada oveja con su pareja. Cuando Brenda tuvo un aborto espontáneo, perdió mucha sangre y le extirparon el útero, acabando así con sus esperanzas de tener un hijo varón. Es irónico que estos dos, dispuestos a abandonar a su propia hija con tal de tener un varón, ahora hayan quedado estériles los dos, sin posibilidad alguna. Decidieron dedicar toda su energía al negocio y, contra todo pronóstico, llegaron a establecer una empresa cuya línea de negocios era bastante similar a la de mi familia. Su historia se difundió por todo el pueblo durante mucho tiempo y la gente, después de presenciar el escándalo, no pudo evitar sentir un profundo pesar. Se dice que en el pueblo había una familia que, al enterarse de que esperaban una niña en el embarazo, querían abortar, pero al escuchar lo que les pasó a ellos, no se atrevieron a hacerlo, temiendo sufrir un castigo similar. Al vernos, Frank puso cara sombría y su mano, colgando a un lado, rozó ligeramente su pierna amputada. Debía llevar una prótesis, pues apenas se notaba a simple vista, aunque al estar de pie aún se balanceaba un poco. Brenda no pudo contenerse más. Me miró con una furia en los ojos capaz de prender fuego, parecía que en cualquier momento vendría a estrangularme. «Eres una maldición. Mataste a mi hijo, ¿por qué no te mueres tú?». Dicho esto, avanzó hacia mí, pero mi madre se interpuso de inmediato bloqueándole el paso. Mi madre arqueó una ceja. «¿Acaso no es tu propia mala conciencia la que te ha traído este castigo? ¿Y ahora quieres echarle la culpa a mi hija? Parece que aún no aprendes la lección, ¿eh?». Con el rencor acumulado brotando de golpe, Brenda, fuera de sí, extendió la mano para agredir a mi madre. «No digas estupideces. Son todos ustedes, toda tu familia maldita». En ese momento de repente se escuchó una carcajada detrás de ellas. «Ya están todos aquí, parece que tanto el señor Miller como el señor Wilson están muy interesados en mi pedido. Pasen adelante, por favor». Mi padre reaccionó entonces y preguntó con el ceño fruncido: «Señor Peterson, ¿también vienen a negociar?». El señor Peterson sonrió y dijo: «Agradezco su interés, cuando algo es bueno hay que compartirlo». Volteé a mirar a este hombre de rostro sonriente y fruncí ligeramente el ceño.
El hombre que tenía delante tendría entre 30 y 40 años, vestía un elegante traje negro y llevaba un abrigo de excelente confección. Era bastante alto y por su apariencia, daba la impresión de ser muy competente. Sin embargo, tras sus gafas sin montura, sus ojos no reflejaban ni una pizca de alegría. Su sonrisa era forzada, casi falsa, transmitiendo una sensación de sombría malevolencia. Mi primera reacción fue que no me caía bien, pero como papá me había dicho que me portara bien, me callé obedientemente y solo me aferré con fuerza a la esquina de su abrigo. El grupo llegó a la sala de reuniones del señor Peterson y se sentó. Como era pequeña y pasaba desapercibida, no me echaron y comenzaron a hablar delante de mí como si no estuviera allí. Los señores ya conocen mi carácter, Richard Peterson. Si no fuera porque la filial estadounidense necesita urgentemente el dinero, no habría bajado tanto el precio. Pero claro, los detalles de la negociación dependen de los señores Wilson y Miller. Ahora entendí, nuestras familias competíamos por el mismo pedido. Este Peterson había convocado a ambos para inflar el precio, obligando a mi padre y a Frank a pujar más alto. Frank lanzó una mirada despectiva a mi padre y dijo con voz grave: «Señor Peterson, lo bueno se paga caro, lo comprendo. Ofrezco un 5% adicional». El rostro de mi padre cambió al instante, replicando sin dudar: «Yo ofrezco un 8% más». Miré al hombre que sonreía como un zorro y sin saber por qué me sentí muy incómoda. Le pregunté en voz baja a Jessica, la hermana que estaba a mi lado: «Hermana, ¿quién es esa persona? Creo que se ve muy malvado». Jessica se sorprendió, rápidamente me tapó la boca, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie me estaba prestando atención, luego se inclinó y me susurró al oído: «Este es el señor Peterson, el nuevo rico de nuestra ciudad. Llegó a principios de año. Su negocio es mucho más grande que el nuestro, incluso tiene grandes empresas en California. Tranquilo, no nos van a estafar. Este señor Peterson ha hecho varios negocios con nosotros antes, la calidad de su mercancía es excelente y tiene muy buena reputación». No entendí del todo lo que dijo, pero capté que estaba elogiando al señor Peterson. Sin embargo, a mí no me caía bien, incluso me producía cierta antipatía. Siempre sentí que había algo indescriptible en su mirada, como si fuéramos dos payasos ante un público que nos observa con esa actitud superior y burlona. Allí mi padre y Frank habían entrado en una puja muy reñida, hasta que el señor Peterson decidió hacer un receso para que todos pudieran discutirlo. Salimos de la habitación y mis padres, con rostros de preocupación, me dijeron: «Su mercancía es realmente buena. Incluso pagando un 30% más en el mercado actual seguiríamos obteniendo ganancias. Además, esto nos abriría las puertas al mercado estatal y podríamos expandirnos por todo el estado». Mi madre vacilaba: «Pero eso significaría vaciar nuestros ahorros y tener que pedir un préstamo. Si algo sale mal, nuestra familia estaría acabada». Me acerqué, tomé la mano de mi padre y la agité suavemente: «Papá, no hagas negocios con él, ¿vale? No me cae bien ese hombre». Mi padre esbozó una sonrisa forzada para calmarme: «Chloe, sé buena. Cuando termine la reunión te llevaré a comer algo rico, no hagas berrinche ahora». Obviamente pensó que actuaba como un niño impaciente que no soporta la espera. Intenté seguir hablando, pero llamó a Jessica para que me llevara a jugar a un lado. Sabía que seguir insistiendo no serviría de nada, así que me fui con Jessica, mascullando mi enojo en silencio. Después de discutir un rato, mis padres finalmente tomaron una decisión: solo esta vez, si ganamos nos haremos ricos. Richard Peterson no ha tenido problemas en negocios anteriores, no hay razón para que nosotros tengamos problemas. Al volver a entrar en la sala de reuniones, Frank obviamente también había tomado una decisión y comenzó a pujar contra mi padre. 10%, 15%. Mi padre apretó los dientes: «Yo ofrezco 18%. Frank soltó una risa fría y siguió insistiendo: 20%. Para ese momento el margen de ganancia de nuestra familia ya se había reducido considerablemente. El rostro de mi padre se puso pálido. Después de intercambiar una mirada con mi madre, aún así se atrevió a decir con determinación: «Aumento al 25%, ¿qué tal, señor Peterson? Este precio realmente no tiene precedentes». Richard Peterson sonrió con las manos apoyadas en la barbilla, pero no dijo nada. 30%, habló Frank desde un lado, mirando a mi padre sin expresión en el rostro, con un destello de odio en los ojos. Obviamente aquel incidente del pasado hizo que tanto él como Brenda guardaran rencor hacia mi familia. Para gente como ellos, ver a otros a salvo les resulta más doloroso que sufrir una desgracia propia. Ellos atribuyen todo lo que padecen a los demás, buscando siempre un chivo expiatorio para descargar su ira. Mi padre comenzó a sudar frío en la frente, miró a mi madre y enseguida abrió la boca para hablar de nuevo. En ese momento hablé, frunciendo el ceño, dije: «Papá, no hagas negocios con este hombre, me cae mal». Las palabras de mi padre se atascaron en su garganta mientras giraba la cabeza hacia mí sorprendido. En un instante la sala de reuniones quedó en silencio absoluto, todas las miradas se concentraron en mí. «¿Qué tonterías dices, Chloe?». Mi madre, recuperándose de la sorpresa, corrió a taparme la boca mientras se disculpaba con Richard Peterson: «Los niños no entienden de estas cosas, por favor discúlpenos». Brenda aprovechó la oportunidad al instante y se burló en voz alta:
¿Qué ocasión tan importante es esta para que su familia se atreva a hablar sin fundamento? ¿Acaso nunca educan a su hijo en casa? Eso equivalía a decir que no tenía modales. Frank intervino. Sí, señor Miller, los niños no mienten sin motivo. ¿No será que dijo algo en privado que ella escuchó? Esto es un poco. Miró a Richard Peterson con desdén y añadió con una sonrisa, demasiado irrespetuoso, ¿no le parece? Estas dos frases fueron como puñaladas, y la sonrisa en el rostro de Richard Peterson se desvaneció. Mi padre se apresuró a explicar. No, señor Peterson, ¿cómo podría? Los niños dicen tonterías sin pensar. No estoy diciendo tonterías, discutí en voz alta. Simplemente no me cae bien, papá, no dejes que te engañe. En el mundo de los negocios, la palabra engañar tiene un peso enorme. La expresión de Richard Peterson se tornó completamente fría cuando dijo con frialdad, ya que su señorita ha hablado, no tendría sentido insistir en algo que no desean. Señor Wilson, este pedido será suyo. Firmaremos el contrato en un momento. Señor Miller, ya que no compartimos los mismos principios, solo me queda desearle un buen viaje. Dicho esto, se levantó para despedir a los visitantes, ignorando las explicaciones de mi padre con decisión, y procedió firmemente a firmar el contrato con Frank. Frank terminó de firmar, levantó la vista y miró a mi padre con burla, diciendo con arrogancia, Sr. Miller, menos mal que crió a una buena hija, de lo contrario no tendría esta suerte. Gracias a... El rostro de mi padre se tornó lívido. Sí, ya les dije en su momento que era una calamidad, que solo traería desgracias. Pero ustedes no supieron ver la buena intención, insistieron en quedarse con esa desdichada en casa. Y ahora al fin llegó la desgracia. Brenda finalmente tuvo oportunidad de desquitarse, y sus palabras eran cada vez más descorteses. Sr. Miller, esta vez nos quedamos con el pedido. Qué lástima, pero cuando nos mudemos a la capital del estado, probablemente no tendremos oportunidad de vernos de nuevo. Frank hizo una pausa con una sonrisa malévola. Supongo que su cadena de fondos no podrá sostenerse, David. Tuvieron suerte de sobrevivir antes, pero les espera sufrimiento en el futuro. Brenda me miró con odio. Esa pequeña maldita tarde o temprano los matará a todos, ya verán. Mis padres ya no tenían energía para seguir discutiendo. Con caras sombrías, me llevaron de allí. Apenas salimos, mi madre no pudo evitar regañarme. Chloe, ¿qué te dijimos antes de salir? ¿No prometiste portarte bien? Me sentí un poco resentida, no es que no haya sido obediente, pero de verdad no me cae bien. Mi padre suspiró e intentó apaciguar la situación. Déjalo estar, puede que Chloe no esté equivocada, aquella vez que dijo que se sentía mal nos salvó la vida. Pero pronto se quedó sin palabras. Richard Peterson siempre había tenido una reputación impecable y su negocio era próspero. Este pedido, visto desde cualquier ángulo, no podía fallar. Los días siguientes, la atmósfera en casa se tornó bastante sombría. Sin ese envío, nuestro suministro en el mercado se vio afectado y la cadena de financiamiento casi se rompe. Mis padres tuvieron que salir a pedir favores izquierda y derecha hasta que finalmente consiguieron un préstamo que les permitió mantenerse a flote. En casa de los Wilson, en cambio, reinaba un ambiente de alegría todos los días, incluso les dieron un bono especial a cada empleado. Cuando regresamos al pueblo, notamos claramente que cada vez más personas halagaban a la familia Wilson. Incluso algunos parientes de los Wilson venían a molestarnos intencionalmente, contándonos cosas sobre la empresa familiar de los Wilson. Se dice que sus pedidos marchaban viento en popa, y que el cargamento ya había llegado al puerto. En unos días estaría disponible en el mercado. Mis padres estaban exhaustos esos días, visiblemente demacrados. Aunque estaba convencido de mi juicio, no podía evitar sentir cierto remordimiento. Cuando nuevamente fui a la empresa y vi que los ojos de mi padre estaban llenos de venitas rojas, no pude evitar acercarme y decirle en voz baja: «Papá, ¿acaso he hecho algo mal?». Mi padre no respondió. Se agachó, me acarició la cabeza con una mirada agotada pero tierna. «No te preocupes, Chloe, no tienes que ocuparte de los asuntos de la casa. Pero de ahora en adelante debes escuchar a tus padres y no volver a hacer algo así». Jessica, que estaba a su lado, sacudió la cabeza y suspiró. «Señor Miller, vaya a descansar un rato, luego tendrá que ir a discutir negocios. Lleva varios días sin descansar solo para conseguir ese préstamo». El personal frunció el ceño. «Pero señor Miller, ni siquiera podremos pagar los salarios del próximo mes según nuestros libros contables. Me temo que si esto continúa». «No pasa nada», dijo mi padre haciendo un gesto con la mano, su voz ronca. «Por la tarde iré al banco a preguntar de nuevo». No hay callejón sin salida. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y apareció el rostro del gerente de ventas. Lucía una expresión de extrema urgencia, con gotas de sudor en la frente que no se molestó en limpiar, jadeando por la carrera. Mi padre se sobresaltó. «¿Qué pasa?». Y luego su expresión cambió abruptamente. Ocurrió algo más. ¿Es la familia Wilson o el banco? El gerente de ventas jadeaba, incapaz de hablar con fluidez. Es la familia Wilson». Mi padre se puso de pie con expresión grave. «¿Qué ha hecho ahora la familia Wilson? ¿Nos han puesto trabajas otra vez?». No. El gerente agitó las manos con urgencia.
recuperando el aliento mientras sus ojos brillaban con intensidad. Señor Miller, nuestra joven dama es sencillamente milagrosa. Ese Richard Peterson es un verdadero estafador, la familia Wilson lo está buscando ahora mismo, están totalmente desesperados. Mi padre, por un momento todos quedaron demasiado desconcertados para reaccionar, nadie dijo ni una palabra. El gerente de ventas finalmente se puso de pie, se secó el sudor de la frente y exclamó emocionado, claro que sí. El mes pasado dijeron que ese cargamento había llegado al puerto, pero Richard Peterson ha estado dando largas todo el tiempo. Hoy dice que están en proceso, mañana alega que hubo problemas en la aduana y que hay que esperar más. Frank ha estado esperando y adivina qué pasó al final. El malestar crónico del gerente de ventas volvió a manifestarse y mi padre, impaciente, exclamó, dilo ya. ¿Acaso estás contando un cuento para andar con rodeos? El gerente de ventas se rascó la cabeza con vergüenza. Vaya, resulta que hace unos días ese Richard Peterson se dio a la fuga. Al principio Frank no se enteró, pero luego fue a buscarlo a su empresa, y ya se había esfumado sin dejar rastro. Después Frank hizo que alguien investigara esa empresa en California. Cuando fueron a la oficina de impuestos a revisar, vaya sorpresa. Resultó ser una compañía fantasma, registrada solo para estafar. Operaban como nómadas, un lugar hoy y mañana desaparecidos, el tipo ya había huido. Él es un estafador profesional. He oído que en el sur ya ha engañado a varios y tiene la reputación por los suelos. Como aquí en el norte estamos lejos y no nos enteramos, pues mira cómo nos ha timado. El personal se sorprendió, ese pedido se dice que supera los 18 millones, y ha dejado a la familia Wilson al borde de la ruina. ¿De verdad podrán soportarlo? No sirve de nada, dijo el gerente de ventas guiñando un ojo. El pobre tuvo mala suerte. Ahora tanto la empresa como la persona han desaparecido, probablemente ya están al otro lado del mundo después de tantos días. ¿Dónde va a buscarlos? Dicen que ahora ni siquiera pueden pagar los salarios en su casa. Los empleados han ido al almacén a buscar cosas para compensar el sueldo. Ay, ya se armó tremendo lío. El banco también mandó gente, dicen que si no pagan el préstamo van a embargarles la propiedad. Otros negocios a los que les deben mercancía también fueron a reclamar, la entrada parecía el Black Friday con tanta gente comprando. Fue un escándalo enorme, casi me aplastan entre la multitud. Vaya, resulta que este fue a espiar al enemigo, no es de extrañar que esté tan agotado. Los adultos se miraron unos a otros, todos percibiendo la sorpresa reflejada en sus miradas. Hace un momento todos estaban desanimados por no haber conseguido ese pedido. ¿Cómo es que de repente las cosas han dado un giro radical? Les digo que nuestra señorita tiene un don. Desde el primer momento supo que ese tipo era un estafador. Chloe, mi padre se volvió hacia mí con una expresión inconcebible. ¿Cómo sabías que era un estafador? Pensé un poco y respondí. Su mirada era desagradable, los miraba como si fueran tontos. Mi padre, pero al poco tiempo se animó, movió la mano con entusiasmo y dijo, vamos, hoy estoy contento, les daré un día libre a todos y también iremos a ver el espectáculo. Al llegar en coche a la entrada de la empresa de los Wilson, nos dimos cuenta de que el gerente de ventas no había exagerado. Había varios grupos de personas bloqueando la entrada. Había empleados del banco vestidos con trajes formales, otros gritando a todo pulmón exigiendo que Frank pagara la deuda, y trabajadores entrando y saliendo cargando todo tipo de pertenencias. Frank tenía el rostro pálido y repetía exhaustivamente, señores, también fuimos engañados, denme un poco más de tiempo para recuperar los fondos. Les prometo que les pagaré en cuanto tenga el dinero. Tonterías, un calvo con rostro abotargado escupió con desprecio, que te hayan estafado no es culpa nuestra. Esa mercancía estaba un 30% más barata que el precio de mercado, hasta un idiota se hubiera dado cuenta de que algo olía mal. Se dice que el señor Miller también fue, pero él no compró. Con esa cabeza que tienes, mejor dedícate a otra cosa que no sea los negocios. Apresúrate a sacar el dinero ahora mismo, que nosotros también queremos llegar a casa para Navidad. Exacto, ¿cómo es que entre tantos solo a ti te estafaron? Escuché que el señor Miller casi cae en la trampa. Fue su hija quien le advirtió que el tipo era un estafador y por eso no compró. La gente a nuestro alrededor murmuraba sin parar. Mi padre, con el rostro enrojecido, extendió la mano y me acarició la cabeza. Menos mal que estás tú aquí, si no, papá estaría perdido ahora mismo. Brenda gritó, no es como si lo quisiéramos. No tenemos dinero, si son tan valientes, vayan a pedírselo a Richard Peterson. Había adelgazado mucho estos días, sus pómulos, ya de por sí altos, ahora sobresalían aún más, dándole una apariencia esquelética. El calvo sonrió maliciosamente, no es Richard Peterson el que nos debe dinero, para que lo buscaríamos a él. Te estamos buscando a ti, ¿vas a pagar o no? No pagaré, bien. El calvo se arremangó avanzando hacia ellos, Brenda se asustó y rápidamente se escondió detrás de Frank. Frank, con movilidad limitada, no tuvo tiempo de reaccionar cuando el calvo lo empujó al suelo. Tras patearlo varias veces, varios hombres se abalanzaron sobre él. Su prótesis se desprendió en el tumulto y al quedarse con una sola pierna, no pudo levantarse,
quedando tendido en el suelo cubierto de polvo, en un estado lamentable. Escuché cómo lanzaba un grito desgarrador, golpeando el suelo con los puños con tanta fuerza que comenzó a sangrar, sin detenerse. Al final mi padre se compadeció, incapaz de seguir mirando. $1.800.000, seguro que su familia pidió mucho dinero prestado. Los días que vendrán serán difíciles para ellos. Si no fuera por Chloe, ahora sería yo quien estaría tendido ahí. Así es, el gerente de ventas me aduló sin medida. Chloe es un amuleto de la suerte, trae buena fortuna. Señor Miller, me han dicho que Chloe también los salvó la vida una vez. Mi padre se sobresaltó, sí, así fue. En aquel entonces era pequeña, su madre y yo la llevábamos en brazos al coche cuando dijo que se sentía mal y exigió bajarse. En aquel momento pensábamos que los niños no aguantarían sentados en el coche, pero esa misma noche el vehículo volcó y muchas personas murieron. Frank perdió la pierna en ese accidente. A pesar de haber pasado tanto tiempo, aún se estremeció de miedo al recordarlo. Tienes razón, Chloe es realmente nuestro pequeño talismán de la suerte. Esa noche, cuando llegué a casa, recibí un trato excepcionalmente cálido y especial. Mi padre les contó lo sucedido a mi madre y a mi hermano mayor con gran entusiasmo y detalle. Mi madre primero mostró sorpresa, y luego, sin poder contenerse, me abrazó y no dejaba de besarme. Mi buena hija ha salvado a nuestra familia una vez más. Dios mío, estos son $18 millones. Si hubiéramos caído en ese engaño, ahora estaríamos viviendo en un refugio. Es cierto, ¿no viste la cara de Frank?, dijo mi padre haciendo un sonido de desaprobación. Fue lamentable. Mi madre también se conmovió profundamente cuando de repente mi hermano soltó fríamente: esa familia siempre se ha visto como un mal augurio. Era cuestión de tiempo que les cayera una desgracia. Todavía guardaba rencor por cuando Brenda me insultó, no podía dejar ir ese resentimiento. Después de aquel incidente mis padres comenzaron a tomar más en serio mi opinión y me llevaban a todas las reuniones de negocios. Normalmente permanecía callado, pero cada vez que detectaba algún problema, no dudaba en interrumpir a mi padre. Pronto, nuestro negocio empezó a prosperar y hasta extendimos nuestras operaciones a la capital del condado. Nunca supe quién filtró lo ocurrido aquella vez, pero el rumor se esparció por todo el pueblo. Muchos se burlaban a sus espaldas de la familia Wilson, e incluso algunos enemigos fueron a su casa expresamente para mofarse de ellos. Si al principio tuvieron la suerte de tener una hija y la rechazaron, la abandonaron sin corazón, y ahora no pueden tener un hijo, ya no tienen esa suerte. Qué rara es la gente. Simplemente nacieron con mala suerte. Tuvieron un hijo para traer prosperidad a otra familia, y ahora sufren las consecuencias. Las dos señoras que cotilleaban se reían en la entrada. Brenda no pudo soportarlo más y salió corriendo, despeinada y gritando histéricamente: viejas chismosas, dejen de decir tonterías. Los asuntos de mi familia no son de su incumbencia. ¿Por qué tantas prisas?, respondió una de las señoras sin perder la calma, sonriendo. Si ni siquiera estaba hablando de ti, y ya te pones así. Brenda me vio pasar y aunque al principio parecía querer seguir insultándome, de repente se calló. Esta vez no me gritó como solía hacerlo, sino que me miró con una expresión complicada. Me asusté un poco y corrí de vuelta a casa. 03 Creímos que con estos dos incidentes la familia Wilson finalmente se calmaría, pero la noche antes de que comenzara la escuela, mientras estábamos todos sentados en el sofá viendo la televisión y cambiando de canal, de pronto apareció Brenda. Era nuestro canal local, bastante cutre, algo que mi familia nunca solía ver. Mi madre se irguió bruscamente: ¿eso que acaba de pasar? Obviamente todos lo habíamos visto, y tras cruzarnos una mirada, volvimos la vista a la pantalla. En la televisión, Brenda lloraba histéricamente pero con más ruido que nueces, sin derramar ni una lágrima. Mi niña, gritaba desgarradoramente: mi hija perdida durante 12 años, mi propia sangre, secuestrada por otros que se niegan a devolvérmela. Porque la vida me trata con tanta crueldad. Frank también permanecía en silencio a su lado, con una expresión de profunda tristeza. El presentador, visiblemente conmovido, se dirigió a la cámara y explicó: la señora Brenda mencionó que su hija fue secuestrada cuando tenía 3 años, y que solo recientemente logró encontrarla. Sin embargo, los secuestradores se niegan a devolverle a la niña, incluso la han convencido de que fue abandonada por sus propios padres. ¿Qué clase de tragedia podría separar a una madre de su hija durante tantos años? Ahora escuchemos el relato de la señora Brenda. Brenda, ansiosa, tomó el micrófono: llevé a mi niña al parque temático cuando tenía 3 años, y en el momento en que me alejé para comprarle una manzana acaramelada, desapareció. Todos estos años he estado buscándola sin descanso, pero parecía imposible encontrarla. Una hija es parte de la carne de su madre, y por eso no he podido comer ni dormir bien, solo pensando en mi pequeña. Ella cantó interpretando con gran emoción, derramando lágrimas mientras lo hacía, conmoviendo incluso al presentador. Solo mis padres estaban tan furiosos que parecía que les salía humo de la cabeza. Mi madre, que normalmente tiene tanto autocontrol, no pudo evitar gritar: qué descarada es. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? Para evitar afectar mi estado de ánimo, mis padres contuvieron su enojo y le pidieron a mi hermano que me llevara de vuelta a la habitación,
lejos de ese espectáculo. Pero ¿quién iba a imaginarse que al día siguiente, durante mi clase, el profesor me llamaría abruptamente? La oficina estaba llena de gente e incluso habían llegado periodistas de la televisión local. En cuanto me vieron, Brenda se lanzó hacia mí llorando. Mi hija, mi niña, soy tu verdadera madre. Me quedé paralizada y luego me aparté con asco. Yo tengo madre, aléjate de mí. Miren, Brenda esbozó una mirada de desprecio y exclamó, fue esa familia de traficantes la que la convirtió así, impidiendo que madre e hija nos reconociéramos. Me enfurecí, ¿a quién insultas? Fue tú quien me abandonó por ser niña, y fue mi madre quien me recogió. Mentirosa. Todos miraron a Brenda, quien se quedó sin aliento, mientras Frank hablaba a su lado. Me miró con una afectación repugnante en los ojos y murmuró, cariño, ¿te han dicho todo esto ellos? Somos tus verdaderos padres, ¿acaso hay padres en este mundo que no amen a sus hijos? No te dejes engañar por ellos. Sí, incluso el presentador expresó su desaprobación, niño, realmente no entiendes, no hay padres perfectos en este mundo, ¿cómo puedes creer las palabras de los traficantes? Estás protegiendo a tus secuestradores. Estaba furioso y me esforcé por refutarlo, pero nadie me escuchó. Brenda ahogó mi voz gritando sin parar. La puerta de la oficina estaba abierta y muchos compañeros afuera miraban el espectáculo. Al ver su comportamiento grosero, me ruboricé de vergüenza y solo sentí que había quedado completamente humillado. Ese día intentaron convencerme durante mucho tiempo. Nadie me creyó y salí llorando de impotencia. Jessica, la secretaria que vino a recogerme, se asustó mucho y rápidamente me llevó de vuelta. Mis padres, al enterarse de lo sucedido, empezaron a temblar de rabia. Jamás imaginaron que esas dos personas pudieran ser tan malvadas como para atacar directamente a un niño como yo. La familia Wilson no sé qué medios utilizó, pero rápidamente la entrevista de hoy llegó a las noticias, y la noticia se extendió por todo nuestro pequeño pueblo. Incluso llegó a Internet, y algunas personas entrometidas subieron el vídeo a TikTok. Pronto el flujo de visitas se disparó y llegó a estar en tendencia. El vídeo estaba editado de manera maliciosa, contrastando fuertemente el llanto desesperado de Brenda con mi indiferencia, describiéndolos como unos padres pobres que habían perdido a su hijo, verdaderamente lamentables. Los usuarios online se enfurecieron y comenzaron a insultar, los traficantes de personas merecen morir, sugieren cadena perpetua. Esta madre está destrozada de tanto llorar. Si mi hijo hubiera sido secuestrado por tanto tiempo, se me rompería el corazón. Los niños no entienden nada, tan indiferentes con su propia madre. Más vale parir una piedra que tener un hijo así. Deben de haberle lavado el cerebro. Los traficantes que la dejaron seguro le dijeron que sus padres biológicos no eran buenos. Nos defendimos a continuación, pero nadie nos creyó, los comentarios ni siquiera hicieron un pequeño chapoteo. El número telefónico de mi casa fue filtrado por alguien desconocido, y mis padres reciben llamadas acosadoras y mensajes de maldición todos los días. El teléfono de la oficina de la empresa también fue saturado de llamadas, incluso muchos clientes que no tenían idea de la situación cancelaron su colaboración con mi padre. Este incidente casi destruye nuestras vidas. Al principio pensábamos que cuando pasara la oleada de atención todo mejoraría, pero la familia Wilson parece no tener intención de dejarnos en paz, y la atención mediática no hace más que crecer una y otra vez. Vinieron arrogantes a nuestra casa para llevarme con ellos. Desde el principio, este niño es de nuestra familia. Son ustedes los desvergonzados que robaron a nuestro hijo. Brenda rió triunfante. Si no entregan al niño ahora mismo, arruinaré sus reputaciones. El rostro de mi padre se puso lívido de furia y no pudo evitar gritar, mientes como un cabrón. Es obvio que despreciaban a Chloe por ser niña. ¿No tienen vergüenza alguna? Frank esbozó una sonrisa burlona mientras encendía un cigarrillo. Señor Miller, ya no importa lo que digan ahora. Pero lo cierto es que Chloe es nuestra hija. Antes les fallamos a nuestros hijos, no hay problema, todavía podemos compensarlo más adelante, pero, ¿no es incorrecto que ustedes se aferren a los hijos de los demás? Vete a la mierda, gritó mi padre preparándose para lanzarse hacia adelante, pero mi madre lo detuvo apuntando a Frank con el dedo mientras vociferaba, no creas que no sé lo que están tramando. Si quieren llevarse a Chloe, tendrán que pasar primero por encima de mi cadáver. Vale, tienes cojones. Frank le lanzó un pulgar hacia arriba y escupió al suelo. Veré cómo mueres, con solo un escupitajo de cada uno podrían ahogarte. El pueblo no tenía muchas novedades, pero este asunto mantuvo su popularidad durante mucho tiempo. Empezaron a aparecer personas bloqueando la entrada de la empresa de mi padre. Algunos enviaban coronas fúnebres, otros interceptaban la puerta y gritaban insultos a cualquiera que pasara. Intentamos contactar al equipo del programa para aclarar la situación, pero no quisieron perder la popularidad que generaba el escándalo y nos dieron largas constantemente. Grabamos un vídeo explicativo con testigos informados, pero nos criticaron diciendo que toda la familia era una pandilla de estafadores que merecía morir trágicamente. El programa inicial fue tan exitoso que todos creyeron en la versión de Brenda. Justo cuando estábamos casi desesperados, de repente apareció un vídeo en línea. Era el registro de la conversación entre Brenda y Frank, aparentemente grabado por las cámaras de seguridad de su casa.
En el vídeo, Brenda y Frank estaban sentados en el sofá, charlando tranquilamente. Brenda limaba sus uñas del pie con impaciencia y dijo: «Este pequeño demonio tiene realmente algo especial. ¿Sabes qué? Hice que alguien le leyera la fortuna, y tiene una suerte excepcional. En casa prospera a la familia, fuera prospera al marido, y cuando está sola, prospera a sí misma. En fin, es una suerte rarísima de buena. Qué mala suerte, este destino favorable no lo tuvo mi hijo. Es este pequeño demonio quien ocupó el lugar de mi hijo», dijo ella con rabia, apretando los dientes. «Si no fuera porque ya no podemos tener más hijos, a ella no le tocaría nunca». Frank frunció el ceño. «Basta. ¿De qué sirve hablar de esto ahora? Lo importante es pensar cómo traerla de vuelta. ¿Realmente tiene algo de maldición, para que la abandonaste? Mejor la hubiéramos tenido en casa para cobrar una dote». «Esto es incluso mejor». Brenda le lanzó una mirada asesina. «No tenemos que criarla, simplemente recogemos los frutos y luego la obligaremos a servirnos el resto de su vida para pagar la deuda. Esta maldita niña ni siquiera reconoce a sus propios padres, no se da cuenta de que sin nosotros no existiría. ¡Qué desagradecida!». «Bien», Frank aplastó la colilla del cigarrillo. «Luego invitaré otra vez a cenar a ese presentador. Maldito codicioso, todavía quiere que soltemos más dinero. Que espere, después de que salga mi programa, lo denunciaré. La calidad de imagen es muy nítida, las expresiones faciales son vívidas, y este evento lleno de giros inesperados alcanzó una popularidad vertiginosa, llegando directamente a los trendings nacionales. Almohadilla estafa-trata-de-personas. Almohadilla Brenda-Y-Frank-Wilson. Almohadilla la pareja de estafadores de Illinois. Los internautas engañados están furiosos, agarran el teclado y empiezan a insultar. «Mierda, resulta que esta pareja de desgraciados es tan descarada, realmente era todo un engaño. En su momento la despreciaron por ser una niña y la abandonaron, y ahora vienen a aprovecharse del éxito. Esto sí que es nuevo para mí. Espera, ¿esto no constituye abandono? Recuerdo que los padres adoptivos del niño salieron a decir que lo abandonaron en invierno, cuando el niño solo tenía 3 años. Esto no es tentativa de homicidio. Me da un poco de vergüenza. En ese momento también vi ese vídeo de aclaración, pero pensé que estaban mintiendo, incluso los insulté. Voy a disculparme de inmediato». «Yo también me sumo a las disculpas». Los internautas descubrieron que el vídeo había sido filtrado por una tienda de reparación de electrodomésticos. Por casualidad, las cámaras de seguridad de la casa de Frank estaban averiadas esos días y las habían llevado a reparar. El dueño del local, mientras las arreglaba, vio algunos vídeos al azar y sin querer se encontró con este fragmento. Él también había visto antes el programa de Brenda buscando a su familia a gritos desesperados, y hasta le había tenido lástima. Pero cuando de repente vio las verdaderas intenciones de ambos, se enfureció tanto que decidió publicar el vídeo directamente. Aunque esto no puede considerarse muy ético que digamos, los internautas aplaudieron la acción unánimemente. La reputación de Brenda y Frank quedó completamente hecha añicos. Muchos internautas locales que se sintieron engañados fueron a bloquearles la puerta de su casa, llegando incluso a lanzar pintura y hasta excrementos contra ella. Vi muchos vídeos publicados por usuarios de TikTok donde Brenda salía corriendo para discutir con los internautas, pero terminó siendo rociada con excrementos por la multitud. La suciedad resbalaba por todo su cuerpo, y ella soltó un grito para luego apretar rápidamente los labios. Los comerciantes locales se unieron para boicotear a la familia Wilson. Frank acababa de conseguir un fondo a través de donaciones de entusiastas internautas para rehacer su vida, pero de repente terminó en los tribunales, obligado a devolver el dinero. Frank no estaba dispuesto a hacerlo, así que tomó el dinero con la intención de huir a escondidas, dejando atrás incluso a Brenda. Pero al parecer corrió con demasiada prisa y nerviosismo. Al cruzar la calle en un semáforo en rojo, un camión lo arrolló brutalmente. Ahora sí, perdió la otra pierna y no le quedó más remedio que permanecer postrado en la cama. Brenda, que se suponía debía cuidarlo, al ver que él escapó con el dinero, montó en cólera y sencillamente lo dejó solo en la cama a esperar la muerte. Pensarían que esto ya era bastante trágico, pero para colmo, unos internautas denunciaron el abandono infantil. En teoría, dado que no había cámaras de vigilancia ni pruebas de lo sucedido aquel año, normalmente habría sido difícil declarar los culpables. Pero el asunto se hizo demasiado grande, los internautas estaban fervientemente indignados, y para colmo, los dos mismos habían declarado sus propios crímenes. La policía investigó los registros de denuncias de ese año y descubrió que, tras perder a su hijo, esta pareja nunca llegó a denunciar ni buscarlo, simplemente lo abandonaron. Esto pudo ser corroborado por muchos residentes del pueblo. Con testimonios y pruebas contundentes, ninguno de los dos pudo escapar y ambos fueron condenados a 3 años de prisión. La siguiente vez que vi a esta pareja fue durante el juicio, cuando mis padres me llevaron con ellos. Brenda me miró con los ojos llenos de intensidad. Pequeña Chloe, soy tu madre, tu verdadera madre. ¿Vas a permitir que me condensen? Chloe, di algo por favor. Al ver mi silencio, su expresión se distorsionó. ¿Te has quedado muda? Habla, di que te secuestraron, dilo ya.
Frunciendo el ceño, respondí fríamente, fuiste tú quien me abandonó. Hasta ahora no te arrepientes. Bien merecido lo tienes que pudras en la cárcel. Brenda, fuera de sí por la rabia, gritó sin medir sus palabras, ¿qué dijiste, maldita mocosa? Si hubiera sabido que me darías tanta mala suerte, debía ahogarte en el inodoro cuando naciste. Yo, orden en la sala. El juez frunció el ceño, y Brenda cerró la boca con visible resentimiento. A su lado, Frank también bajó la cabeza. Ya había perdido el ánimo triunfante de cuando cerró aquel exitoso negocio, ahora su rostro estaba pálido y su expresión sombría. Alzó la vista hacia mí como queriendo decir algo, pero al final guardó silencio. Señora, mi mamá ya no me quiere, 04. Cuando volví a casa, mis padres parecían muy preocupados por mi estado de ánimo y no paraban de intentar animarme. Chloe, ¿qué tal si mamá te lleva al parque temático?, dijo mi madre, pero inmediatamente rectificó al darse cuenta de que no era apropiado. Mejor te llevo al acuario y después de visitarlo podemos ir a comer algo rico, ¿te parece? Yo esbocé una sonrisa, vale. Un rato después mi madre, observando mi expresión con cautela, me preguntó tímidamente, Chloe, ¿crees que mamá es buena? Quizás han ocurrido demasiadas cosas últimamente, demasiada información en internet, demasiada gente murmurando a mis oídos, y hasta mi madre ha empezado a sentirse inquieta. Continuó diciendo, ¿odiarás a mamá? Pensarás que mamá es muy mala por haber mandado a tus padres biológicos a prisión. Negué con la cabeza, no, tú eres mi verdadera madre. Mi madre se quedó paralizada un instante, luego su mirada se tornó compleja y una sonrisa involuntaria asomó en sus labios, mientras la preocupación en su rostro se disipaba lentamente. Pequeño bribón, dijo riendo mientras me tocaba la frente con el dedo, solo sabes decir cosas bonitas. Sonreí levemente. Hablo en serio. Desde aquel día en que a mis 3 años, me envolvió en su abrigo, ella se convirtió en mi madre. En ese instante todos los lazos de sangre del pasado quedaron rotos, y entre nosotros nació una nueva conexión. Los vínculos de sangre sin el alimento del amor no valen nada, pero la deuda de crianza es una que nunca podremos pagar en toda la vida. En esa fría calle ella, de unos 20 años, detuvo el coche apresuradamente y se quitó rápidamente el abrigo para dándomelo. Desde ese momento tuve una madre. Fin.